Bueno, continuamos con la segunda parte de respuesta inmune y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo empiezan a activarse los linfocitos T y van a realizar sus acciones inmunológicas. Muy bien. Hay que empezar por describir el receptor de la célula T, ¿no? Para el antígeno. Aunque aquí está titulado como antígeno, en realidad debe comprenderse de que el antígeno no va a presentarse a la célula T como tal, o sea, en su forma natural o como perteneciente a la superficie de los virus o de las bacterias o de cualquier agente biológico patógeno. Debe comprenderse que acá nos referimos a que una célula presentadora de antígeno tiene que haber procesado él mismo y solo va a reconocer fragmentos. Entrando ahí en tema, entonces hay que hablar del TCR, ¿no? Del mencionado receptor. Es un receptor de membrana, como puede verse en la gráfica. Va a constar de dos subunidades principales, la subunidad alfa y la subunidad beta, ¿no? Y principalmente estas van a ser las encargadas de reconocerle al antígeno, pero que este antígeno está anclado o unido a una molécula de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no? ¿Qué pasa con esto de las moléculas de histocompatibilidad? Las moléculas de histocompatibilidad son aquellas que se encuentran tanto en las células del sistema inmune o células blancas y las células también que van a pertenecer a la parte somática, ¿no? O sea, que el resto que no son de defensa, que van a formar parte de la estructura corporal. Y mediante esta molécula va a lograrse aislar, digamos, o presentarse o exponerse en la superficie de membrana de una célula presentadora de antígeno o también en el caso de las células somáticas en su superficie a este fragmento del antígeno reconocible por la célula T. Como decíamos, y como acá menciona el texto, el TCR alfa beta no reconoce el antígeno en su forma natural, solo captura péptidos lineales que han sido procesados y presentados por las moléculas HLA-1 y HLA-2. Recuérdese que decir molécula de histocompatibilidad o HLA, que significa antígeno humano linfocitario, son exactamente sinónimos, ¿no? Solo que hay diferencias de nomenclatura. El MHC se dice genéricamente y cuando hablemos del específico en la especie humana decimos que es HLA. Entonces, para transmitir las señales de activación, el TCR se asocia con una molécula llamada CD3. Podemos verlo acá en el gráfico, que las unidades alfa y beta están muy cerca con las CD3, que están integradas por cadenas a su vez que se denominan delta y gamma acá, y epsilon, ¿no? Las verdecitas de los lados. Esto ocurre así porque esta parte o fracción CD3 va a hacer que se conecte con las famosas moléculas ITAMs, ¿no? Que son moléculas introcitoplasmáticas y ellas se encuentran dentro de la membrana del linfocito y van a activar señales, sobre todo van a tener sus efectos en la transducción génica, ¿no? Para permitir la activación del sistema de síntesis proteica del linfocito y que pueda de este modo empezar a fabricar las interleucinas. ¿Cómo se va a desarrollar la inmunidad celular? Pues habíamos dicho en las clases anteriores que el linfocito T, especialmente el CD4, tiene una gran participación en este sistema inmunológico. Como habíamos visto también en la clase anterior, madura o se va a capacitar inmunológicamente en el timo. Y una vez que llegue sobre todo a los órganos linfáticos, este linfocito T se considera virgen o se denomina virgen porque no ha establecido contacto con antígenos externos, ¿no? Que provienen de otros lugares. Si bien habíamos dicho que en el timo se le va a presentar antígenos
generalmente propios de las partes del cuerpo o que tienen diferencias de especie. En el caso de migrar, cuando migren a los tejidos linfoideos, van a sufrir otro tipo de exposición a antígenos externos, generalmente hechos por células dendríticas. Así que de 7 a 14 días van a tratar de, o van a tomar el tiempo en que se desarrollan, y en este tiempo van a hacer todas estas acciones que determinan que un linfocito T pueda ser activable o no activable, ¿no? Van a buscar el antígeno, que generalmente lo dan las células dendríticas u otra célula presentadora de antígeno. Eso va a causar la activación de estos linfocitos T. También va a hacer que se reproduzcan, ¿no? Que es la expansión clonal, lo que se denomina expansión clonal. Y lo que va a indicar también otro de los hechos, que este linfocito ya se está activando o está entrando en activación o es capaz de desempeñar sus funciones inmunológicas. Además, va a diferenciarse en varias poblaciones o subpoblaciones de linfocitos para hacer distintas acciones en cuanto al agente patógeno. Y encima van a, aparte de todas estas acciones, van a migrar hacia el lugar de inflamación o hacia el lugar de infestación, infección o incluso lesión celular, según el caso que ocurra. Entonces, ¿en qué consiste la activación de célula T? Como hemos mencionado en la anterior diapositiva, tiene que haber varias acciones. Una va a ser la migración, ¿no? Va a migrar desde el timo hasta los órganos linfoides secundarios, en los que va a ser expuesto a los antígenos, ¿no? Volvemos a repetir que van a ser presentados por las células presentadoras de antígeno, generalmente células dendríticas, y van a empezar a hacer funcionar una de sus proteínas de superficie, la selectina L, ¿no? Que es capaz de unirse a otra molécula que se llama integrinas y se encuentran en el endotelio, no solo vascular, o sea, no solo a nivel de los vasos sanguíneos, sino también en el endotelio de los vasos linfáticos. Esta unión entre integrina les permite a los linfocitos y a las células en blanco en general, o células blancas o glóbulos blancos, a migrar, ¿no? A introducirse a través de estos espacios endoteliales y poder migrar a lugares donde se los requiera o se los esté reclutando. Entonces, una forma de entrenar esta integrina que le permite quedarse sujeto a células endoteliales va a ser que va a practicar o va a ejercer esta función o va a empezar a expresar esta proteína en el tejido linfoideo. Obsérvese un detalle, ¿no? Que la célula dendrítica acá en el gráfico está como insinuando una de sus prolongaciones citoplasmáticas al vaso linfático para presentar o para ofrecer un antígeno, ¿no? En este caso, los vasos linfáticos siempre están llenos de glóbulos blancos, especialmente linfocitos. Y en los ganglios se va a establecer lo que llamamos o conocemos como unión o sinapsis inmunológica entre la célula presentadora de antígeno, generalmente célula dendrítica, y el linfocito T, ¿no? La duración de esta unión o de esta sinapsis depende de la complejidad del antígeno o de la molécula que se esté presentando al linfocito. Si esta molécula, por así decirlo, es más compleja o más desconocida por parte del linfocito, esta unión va a tardar mucho, más tiempo. Pero si es una molécula ya reconocida o que en alguna ocasión el sistema inmunológico ya se ha enfrentado a este mismo tipo de agente patógeno, entonces va a tardar poco tiempo esta unión, de 3 a 11 minutos. Una vez que se ha realizado la sinapsis inmunológica, se va a lograr dos acciones importantes por parte del linfocito. La interacción del TCR con el péptido presentado por la molécula de histocompatibilidad y la señalización a través de moléculas coestimuladoras, ¿no? Que lo vamos a ver
en un posterior gráfico y vamos a ver de qué se trata la coestimulación. Tal es así que tenemos las siguientes etapas diferenciadas en la activación de los linfocitos, ¿no? Que va a ser el reconocimiento del antígeno, la activación, que básicamente empieza con la producción de interleucinas, la expansión clonal o duplicación, y finalmente la diferenciación en varios tipos celulares según las acciones específicas contra el agente patógeno que se necesite. Y finalmente, como residuos, digamos, o como resultados de todas estas acciones que se han llevado en la lucha contra los microorganismos, van a resultar dos tipos celulares de cada clona, ¿no? De los CD4 representados en celeste, aquí están, y los CD8 representados en rojo. Las células T, CD4 efectoras y de memoria, y lo mismo efectora y memoria de las CD8 por su parte, ¿no? Entonces se dejan células efectoras contra ese antígeno y células de memoria que van a servir en una posterior ocasión o en el futuro si se volviera a enfrentar el mismo agente patógeno y así acelerar mucho más la respuesta. Tómense en cuenta esto cuando hablemos sobre todo de enfermedades autoinmunes, ¿no? En las que las segundas reacciones, por esa razón, como existen células de memoria, tienden a ser mucho más rápidas, pero también mucho más intensas. Si habláramos de una alergia, puede tener consecuencias más fatales que beneficiosas. Si hablamos de una infección, obviamente todo lo contrario, ¿no? La acción es más beneficiosa que perjudicial. Entonces, este reconocimiento del TCR, de la fracción de antígeno, va a desarrollar la formación de microclusters, ¿no? Y estos microclusters a su vez van a desencadenar la activación del sistema de síntesis proteica del linfocito. Esta zona de contacto entre membranas del linfocito T y la célula dendrítica se conoce como sinapsis inmunológica y consiste en un complejo molecular altamente organizado y dinámico dividido en zonas concéntricas llamadas región central, periférica y distal, ¿no? Como lo vemos en el respectivo gráfico. Hay un área central, ahí hay un área periférica que le llama en el libro de Rojas distal, ¿no? Y una región central. Pero funcionalmente hablando, esta clasificación me parece mucho más pertinente. La central se conoce como área de reconocimiento propiamente dicha, a las que son intermedias área de coestimulación y las que quedan más distales, digamos, a la parte central o más periféricas, si vale el término, áreas de adhesión, ¿no? De modo que cada una va a tener ciertas funciones en esta unión dendrítica, ¿no? Un área de reconocimiento va a ser los que principalmente están relacionados con las subunidades alfa y beta. Un área de coestimulación mediado por moléculas como la CD80, CD86, CD28, CD40 y CD154 que van a ayudar a veces a la supresión de la quimiotaxis, o sea, del reclutamiento de otras células, o a la amplificación más bien de esta respuesta. Y las ICAM, que habíamos dicho que tienen mucha relación en el caso de las moléculas de ese zinc, la ICAM 1, 2, 3 y otros del mismo tiempo, que van a condicionar la producción de sustancias químicas por parte del linfocito, en especial interleucinas. Decíamos que la coestimulación no va a activar por sí sola a los linfocitos T, pero puede amplificar la señalización, ¿no? Del complejo TCR o su susceptibilidad a ser activado a este receptor, ¿no? O sea, aumentar el reconocimiento del TCR o disminuirlo. Eso sería una forma más sencilla de explicar. Y asimismo, mejorar la producción de interleucina 2, que es la interleucina con el que el linfocito T va a poder reclutar a otros linfocitos. Funciones efectoras de la célula T. Las funciones efectoras de la célula T van a quedar resumidas en este video que voy a pasar a explicar, que como viene en inglés vamos a eliminar el audio, en el que ya debe comprenderse varios conceptos, ¿no? Por un lado, vamos a tener a la célula presentadora de antígeno, en un macrófago,
Habíamos dicho que en las mayores ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, mejor dicho, van a ser las células dendríticas, ¿no? Las más comunes que van a realizar las presentaciones de antígeno, sobre todo en el tejido linfoideo. En este caso es un macrófago y vemos que está fagocitando a un virus, ¿no? Este virus, dentro ya del citoplasma del macrófago, va a ser digerido por el lisosoma, ¿no? Se va a mezclar con sus gránulos hidrolizantes que van a destruir su cápside y todo su material génico, pero sin embargo, partes o porciones, sobre todo de su superficie, van a quedar todavía conformadas y van a ser presentadas o llevadas a la superficie membranal del macrófago por la MHC2, ¿no? De tipo 2. Ahí hago un alto. MHC tipo 2 o molécula de histocompatibilidad tipo 2. En cambio, como vamos a ver en las células somáticas, en este caso tenemos una célula epitelial, también va a surgir el mismo proceso similar, ¿no? Que el virus entra a la célula para reproducirse y autoclonarse, pero la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, que es la que se encuentra en las células somáticas, va a ser insinuada o expresada, sería el término correcto, en la superficie celular. Y de esta forma va a quedar marcado o reconocido el antígeno que tiene, ¿no? Como una muestra o como un aviso de que esta célula no se encuentra infectada, que no está bien, que contiene una porción de antígeno extraña. Entonces viene el linfocito CD4 y el CD4 va a hacer la sinapsis inmunológica con la célula presentadora de antígeno y va a ser capaz de reconocer y finalmente activarse, ¿no? Como resultado de la activación va a producir interleucinas y estas interleucinas a su vez van a ir a reclutar a otras células, ¿no? Como los linfocitos T citotóxicos, que una vez como ya están activados y están avisados, por así decirlo, o están susceptibles de reconocer este antígeno presentado por la MHC2, van a ya estar sensibilizados para reconocer este antígeno, pero en las células somáticas, ¿no? Y de ese modo solo las células marcadas con ese antígeno o fracción de antígeno van a ser atacadas por las células citotóxicas que fabrican perforinas, que son unas proteínas que les permiten penetrar la membrana celular y destruirlas, ¿no? Para evitar que esta célula se vuelva en un caldo de cultivo vírico, ¿no? Que haga aumentar la cantidad de células infectadas. Por eso es que esta respuesta es mucho más afinada, o sea que va a atacar a las células infectadas y va a respetar a las que no están infectadas, lo que le da una gran selectividad y especificidad, pero asimismo también va a lograr una mejor, aparte de una buena selectividad, va a lograr también una amplificación de esta respuesta, ¿no? Que esto se lleve con la clonación que van a tener los linfocitos, van a lograr amplificar su respuesta en tamaño también, ¿no? En proporción a la reproducción que pueda que esté llevando a cabo el agente patógeno o agente etiológico microbiano. Como resultado, habíamos dicho de esta activación linfocitaria van a quedar las células de memoria para el futuro, ¿no? Para que en una ocasión similar que hubiera un antígeno parecido o que en el cuerpo ya se haya enfrentado, la respuesta sea mucho más rápida. Es una de las propiedades o de los resultados que van a darse después de la activación de los linfocitos T. Es por eso que resulta muy importante estos linfocitos T CD4, tanto en el reconocimiento como en la eliminación de células que estén infectadas o que muestren antígenos de superficie que a los que hayan sido reconocidos previamente por el mencionado linfocito.